Bueno, en este caso les voy a hablar sobre los signos vitales, básicamente que son los signos de vida que van a representar las funciones psicológicas y vitales del ser humano. Vamos a ver 5 tipos de signos vitales, como por ejemplo tenemos temperatura corporal, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno. Entonces nosotros vamos a hablar sobre la temperatura corporal, que va a ser aquella que representa el equilibrio entre la cantidad producida de calor por el cuerpo y la cantidad de calor perdida al ambiente. Aquí ustedes pueden observar los factores que van a afectar la producción de calor, los tipos de temperatura, ya sea externa e interna, las zonas de medición donde las podemos hacer tanto central, a nivel del recto, membrana timpánica, o ya sea superficial, oral, axilar, piel. Aquí vamos a hablar de distintos grados de temperatura, como una hipertermia 41 más, fiebre alta, una fiebre considerable, pero fuera de lo normal, ¿no? Y la temperatura normal va a ser de 36 a 37 grados centígrados. Una hipotermia, ya sabemos que es 35 o menos, ¿no? El equipo necesario, ya más adelante les voy a explicar cómo debemos tomar la temperatura. En cuanto a la presión arterial, básicamente es la medición de presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias y la resistencia que ofrecen estas ante el pasaje de la sangre, que es impulsada desde el ventrículo izquierdo. Los factores ustedes los pueden observar ahí que afectan la presión arterial. Aquí vamos a tener los valores tanto normales o elevados a nivel de la presión arterial. Sabemos que hay una sístole y diástole a nivel de la presión arterial. Lo normal básicamente va a ser 120-80, ¿verdad? Ahí ustedes lo pueden observar, esta tabla es muy bonita. Las recomendaciones generales, cómo tomarla a nivel de un paciente, que el paciente no debe haber ingerido alimentos o haber fumado 30 minutos previos a la toma. Y así ustedes pueden observar estas recomendaciones. Bueno, a nivel de la frecuencia cardíaca, vamos a ver que se va a medir la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Se va a expresar en latido por minuto. Y la forma más usada de controlarla es mediante el pulso. ¿Qué es el pulso? El pulso va a ser una onda de sangre creada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. En general representará la cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción ventricular. Aquí vamos a tener los distintos tipos de pulso. El carotídeo, que es el más usado, el radial también, y lo que ustedes pueden observar aquí en esta imagen. Aquí tenemos los valores los valores normales que puede tener el paciente, como por ejemplo tenemos a nivel de la frecuencia cardíaca, puede ser entre 60 de 100, 60-90, 60-100 latidos por minutos, ¿ok? Y más adelante les voy a explicar cómo realizar eso. Aquí ustedes pueden observar sobre la frecuencia respiratoria, que dice que primero, ¿qué es la respiración? Es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire del ambiente y se expulsa el dióxido de carbono en el organismo. Sabemos que en la frecuencia respiratoria va a haber tanto una inspiración como una expiración. Y en condiciones patológicas van a intervenir los músculos accesorios de la inspiración y la expiración. Los valores normales de la frecuencia respiratoria ustedes los pueden observar ahí. Un ejemplo aquí les voy a poner: en un adulto va a ser alrededor de entre 15 a 20. ¿Ya? Aquí también vamos a ver ciertas indicaciones que la frecuencia respiratoria se va a dar a nivel de respiraciones por minutos. Cuando se miden las respiraciones también es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad de respirar. Aquí vamos a tener lo que es tapquimia, bradimia. Estas son anomalías a nivel de la frecuencia respiratoria, que estos tienen que ver con la magnitud de los movimientos respiratorios del ser humano. Apnea, que va a ser la suspensión de la respiración por segundos. Y la saturación de oxígeno, básicamente, la oximetría de pulso es la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. Aquí tenemos los niveles de saturación de oxígeno. Lo normal va a ser alrededor del 95-99%. Gracias. Bueno, en este caso vamos a realizar la toma de los signos vitales a nivel de un paciente.
Entonces, como primer punto que ya les mencioné anteriormente, va a ser a nivel de la temperatura corporal. Entonces, para eso va a ser necesario un termómetro. También vamos a usar lo que es Doril de algodón, y también va a ser necesario un alcohol para poder hacer la respectiva asepsia a nivel del termómetro. Entonces, prosigamos. Entonces nosotros vamos a sacar primero el termómetro y vamos a colocarlo a nivel del axila del paciente, porque ya sabemos que va a haber distintas formas de tomar la temperatura corporal del paciente. ¿Ok? Entonces vamos a... Ya, entonces nosotros vamos a colocar a nivel del brazo del paciente. Ya. Y vamos a colocarle la mano así. Y vamos a esperar hasta que nos dé el resultado. En este caso he usado un termómetro digital, porque también va a haber otro tipo de termómetro que también lo podemos obtener. Hay que esperar los resultados. Y luego que salgan ya los resultados, nosotros vamos a anotar en un cuaderno los resultados que nos den ahí. Ya, entonces ahí ya obtenemos los resultados a nivel del termómetro. Entonces el paciente va a poseer una temperatura de 35.1 grados centígrados. Ya. Entonces, una vez que nosotros hemos ya logrado ese resultado de la temperatura, nosotros vamos a volver a usar la asepsia a nivel del termómetro y procedemos a guardarla. Entonces procederé a hacer la muestra de la presión arterial del paciente. Entonces nosotros debemos asegurar que esto quede bien aquí. Y nosotros vamos con el estetoscopio a escuchar lo que es la presión sistólica y lo que es la presión diastólica a nivel de sus 5 fases. ¿Ya? Entonces, nosotros procederemos a Entonces aquí la paciente va a presentar una presión arterial de 110/70. Y bueno, entonces una vez que nosotros ya terminamos de tomar la presión sistólica y la presión diastólica, nosotros vamos a proceder a retirar este brazo del paciente. Entonces, en este momento procederé a hacer la toma de la frecuencia cardíaca a nivel del paciente. En este caso yo voy a elegir lo que es la presencia del pulso carotídeo, que eso vamos a ver cuántos latidos cardíacos tiene el paciente durante un minuto. ¿Ya? Entonces comencemos.
Listo, entonces tenemos la presencia de 64 latidos por minuto en este paciente. Que eso tiene que ver que estamos bien a nivel de la frecuencia cardíaca de este paciente. Recordemos que los valores van a ser a nivel de 60 a 100 latidos por minuto. Bueno, entonces en este momento vamos a proceder a tomar lo que es la frecuencia respiratoria a nivel paciente, recordando que aquí vamos a ver que van a ser las respiraciones por minuto. Entonces nosotros debemos usar aquí la presencia de un cronómetro. Entonces vamos a realizarlo ahorita. Le vamos a pedir al paciente que esté sumamente relajado para que después no vayamos a encontrar el resultado alterado. Bueno, entonces en este paciente vamos a encontrar que tiene las respiraciones por minuto de 16 y que sería dentro de un rango normal, que viene a ser alrededor de 15 a 20 respiraciones por minuto. Y por último nosotros vamos a realizar lo que es la valoración de lo que es la saturación de oxígeno. Ya anteriormente ya se explicó lo que era la saturación de oxígeno y todo eso. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar mediante lo que es el uso de un aparato llamado oxipulsímetro. ¿Ya? Entonces, este es un aparato sumamente útil, el cual nos va a ayudar a determinar esto. Entonces, lo primero que hacemos con esto es encender el aparatito. Lo vamos a encender. Ya, entonces aquí vemos que el aparato está encendido. Entonces, luego lo vamos a abrir para poderlo colocar en el dedo del paciente. Entonces, el paciente debe mantener la posición del dedo en una posición normal, porque después va a salir alterado. Entonces aquí vemos que el resultado fue de 98. Entonces sabemos que aquí el paciente va a tener una buena saturación de oxígeno, porque recordemos que los valores de esta saturación de oxígeno van a ser alrededor de entre 95 a un 100%. Y porque si fuera menos del 95 ya va a haber problemas de, por ejemplo, una hipoxia leve, moderada. Entonces sabemos que está bien este paciente. Gracias.